Hey, ¿qué onda, estudiantes? ¿Cómo están? Oye, aguanta. Se me cayó el este. Déjame lo pongo rápido. Ahí está. Como que esto no se pega bien a la ropa, no sé por qué. Con esta, por mi Ok, camisa. no voy a estar fallando la Ya. mano. Dale, ¿listo? Listo, dale. Una, dos, tres. Hey, ¿qué onda, estudiantes? ¿Cómo están? Pues como pueden ver, estamos aquí con un invitado muy especial. Entonces, Emiliano, preséntanoslo. Bueno, Silvino Aguilar Moreno es el invitado del día de hoy. Un gran amigo que se ha convertido, pues, en alguien importante y especial dentro de mi rubro eh, académico y de amigos Ujú. desde en poco tiempo, ¿no? Nos conocimos Sí, la verdad es que prácticamente. el semestre pasado. Sí, en unos meses. Y la neta es a todo dar. Lo invitamos acá para hablar sobre un tema que creemos muy importante, que es el ser extrovertido. Sí, vamos a hablar acerca de la extroversión. Entonces, pues primero hay que entenderlo pues en la manera en la que lo vamos a manejar. Así que yo tomo que por extroversión nos referimos más o menos a una persona que puede relacionarse bien con otras, una persona que es sociable, una persona que a lo mejor se muestra enérgica cuando está en un grupo Sí, con sí, otras sí. personas, o que es muy expresivo también, que sabe comunicarse con los demás. No sé, ¿se te ocurre otra manera de describirlo, Silvino? No, pues yo prácticamente desde el momento que Emiliano me invitó formalmente como para venir y poder platicar con ustedes, convivir un rato, dije, pues, suena bien, ¿no? Pero ya cuando me dijo, hey, es que nuestra página, Ujú. nuestro, pues, proyecto se llama Estudiampres, dije, no, pues aún no se me ha quitado el hambre, Sí. entonces aún puedo ir, aún puedo convivir y dije, no, pues ahí, de ahí soy, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ya luego dije, voy a ir con ellos, ya, sin importar ya de lo que íbamos a hablar, yo ya dije, no, pues aún tengo hambre, tengo que ir, ¿no? Entonces al final de cuentas, yo siempre he pensado precisamente sobre eso en la extroversión, porque el hecho de que me hayan invitado, yo creo que, son hasta cierto punto extrovertidos Sí. desde el punto que decidieron tener una página, Ujú. desde el momento en que decidieron estudiar, se trata de hablar, ¿no? De decirle a nuestros papás o a nuestros amigos, oye, quiero ser, quiero estudiar, quiero hacer. Sí. Entonces es comunicarlo, es decirlo, es proyectarlo. Sí, sí, sí. Entonces eso para mí habla de que saben de alguna manera comunicarse o decir las cosas, expresarlas a como vengan también, porque muchas veces es de que buscamos mucho la manera correcta o adecuada de decir las cosas y al final no, al no sentirnos cómodos de cómo va a sonar, de cómo se tiene que decir o expresar, nos lo quedamos o Sí. nos lo callamos. Entonces, al final de cuentas, no sirve de nada si nos lo quedamos, ¿no? Claro. Sí, entonces yo lo veo más como desde ese punto. Sí, tienes toda la razón. Y no solo es importante para lo que estás mencionando ahorita de que no nos lo quedemos o no nos quedemos resentidos y nos lo guardemos todo, sino también para que justo se nos puedan presentar estas oportunidades donde puedes reunirte con otra gente y se pueden presentar momentos como estos, ¿no? Donde estamos aquí reunidos. Tú acabas de decir que igual si nosotros nos empeñamos con esto y se nos ocurrió empezar con el proyecto y a Emiliano se le ocurrió invitarte para que estés aquí ahorita, es porque de alguno u otro grado también somos extrovertidos, de alguna manera. Entonces, pues yo creo que la importancia recae más que nada en esos dos puntos, pero entonces hay otra cuestión que todavía tenemos que pensar, que es cómo puede una persona llegar a ser extrovertida o qué es lo que uno puede hacer para poder lograr estas situaciones, para poder lograr pues este estado de personalidad. Yo pienso que depende mucho de las necesidades personales, porque o en tu familia te dan mucha confianza de expresarte con amigos Ujú. o con familiares o algo así, Sí, sí, o sí. simplemente porque has tenido hasta cierto punto necesidad de hacer las cosas por ti. Sí. Entonces, cuanto ya sea una u otra, que te dé esa confianza de decir, de hablar entre un grupo y decir, oiga,
ocupo esto, necesito esto o quiero hacer esto Sí, y los invitas a que formen parte de lo que quieres hacer, pues yo creo que desde ahí vas aprendiendo a cómo ser extrovertido. Muchas veces a lo mejor lo haces porque se te da natural o ujú, a lo mejor porque lo desarrollas sí, dependiendo Sí, de tus necesidades sí, a veces reales, pues ¿no? estar algo forzado, ¿no? A tener que Lo hacerlo. haces y llega un momento en donde ya no lo sientes forzado, ya Sí, empiezas a fluir como tal. Muchas veces también hablan de que pues el hecho de hablar mucho es porque necesitas eh, llamar la atención. Y podríamos decir que pues, no es de que sea completamente falso, pero pues también podríamos decir que es una manera en donde te sientes cómodo, en sí, donde encuentras ese pequeño lugar en sí, te sientes donde escuchado. te sientes escuchado al final de cuentas, ¿no? Entonces, para mí, más que nada, eso nos ayuda mucho como para establecer relaciones, ya sea de amistad, de noviazgo, pues no sé, de lo que sea, yo Sí, creo con que es la amigos, con base al socios, final sí, de sí, sí. cuentas, ¿no? completamente. Sí, y ahí, fíjate que mencionaste algo que creo que es muy importante con respecto a cómo la gente a veces se relaciona con otras personas, que es también en el ámbito familiar, ¿no? O sea, cómo fue desde un inicio en tu familia, cómo se llevaban unos con los otros, porque yo creo que si desde ahí se sentan unas bases muy buenas, después te puedes explayar mejor con otra gente. En tu caso, Emiliano, ¿cómo era más o menos la relación con tu Yo, familia en cuanto a comunicación y esas pues muy buena, cosas? entrando en confianza, yo soy un perico, o sea, hablo muchísimo y bromeo y hago bromas y todo el show, o sea, pero por fuera sí es verdad que soy un poco tímido. Me considero yo una persona tímida. Hasta no entrar en confianza me puedo explayar como ustedes dicen. Aquí yo creo que lo de la parte extrovertida que yo tengo la fui desarrollando por, podríamos decir que necesidad, Ujú. por hacer más, ser más y todo el show, pero no la tengo nata. La neta, desde chico, secundaria y en entornos familiares con primos, nunca fui tan extrovertido el que iniciara primero la conversación. O sea, La incluso en fui, familia como que te cohibías un la fui poco. desarrollando. Sí, con mi familia nuclear, pues, o sea, o sea, les digo, soy un perico, pero por fuera sí me considero una persona tímida. Tímida y seria hasta cierto punto. Sí, entiendo. En mi caso yo no creo que haya sido tanto por necesidad, sino simplemente un poquito de que la sensación de que tenía que empezar a aprovechar un poquito más las oportunidades y me di cuenta que sí, en algunos momentos me forzaba a participar en unas cosas donde no era necesario participar, pues terminaba tanto sintiéndome mejor conmigo mismo como sacando algún provecho también de esa Sí, situación, ya sea participando en público o anotándome para tal concurso o yendo a tal torneo, sea deportivo, sea académico, o incluso he tenido la oportunidad de viajar a otros estados debido a las cosas donde me he sí, sí, anotado, sí. ¿sabes? Entonces, pues eso también fue porque me quise aventurar y porque me atreví y porque quise participar en todas esas cosas, ¿sabes? Sí, Y sí, sí. pues una persona que permanece tímida y que no se atreve a hacer todas estas cosas, pues simplemente puede tener ahí todas las puertas, pero si no abres ninguna, simplemente no vas Es a correcto. poder. Y la extroversión es lo que las abre, ¿no? Es el ser Sí, sí, extrovertido, el sí. animarte, el ser valiente en hablar, en participar. Por eso yo creo que ahí radica mucho la importancia de la extroversión y ser extrovertido. Sí, porque Claro. si no hablas, pues nadie te va a escuchar. Claro, a mí me ha tocado situaciones un poco diferentes a las que a las que les tocó vivir a ustedes, por ejemplo, en mi casa o en mi familia Ujú. y en mi pueblo. Allá se acostumbra mucho de que si tú eres menor, eh, casi que en conversaciones serias no tienes derecho de participar. Si Ah, hay visitas prácticamente nada más platican entre ellos de que el padre de familia de la casa o el mayor de la casa y los visitantes. Al final de cuentas empiezan o entablan una conversación entre ellos
y es de que tú puedes escuchar o de preferencia salirte de ahí para que ellos tengan la libertad Sí. de expresarse, de platicar Sí. o de conversar sobre alguna situación. ¿Tú eres hermano menor? Yo soy el penúltimo. Ajá, ¿cuántos son? Tengo otro menor que yo. Somos 6 en total. Son 6. Sí, sí, sí. Ah, no Entonces, haz inventes. de cuenta que pues cuando había visitas, todos ellos platicaban, menos yo, ¿ah? Y empecé a ser un poco tímido por la misma razón de que pues casi no tenía que hablar y todo, aunque en mis grupos, en las escuelas, yo era un poco extrovertido porque sí me gustaba participar mucho, o sea, ya sea en declamaciones de poesía, yo me metía mucho, Ah, fíjate. Ah, sí, Oye, acá qué bueno también. que lo mencionas, yo también. De También hecho, o Carlos. me sea, por gusta. lo mismo tuve oportunidad también de ir a... Vivo en Veracruz. Ajá. Estoy en una ciudad llamada Coatzacoalcos, de ahí salí. Y pues hazte cuenta que por lo mismo de querer meterme a declamación, fui a una ciudad aledaña que se llama Minatitlán. Y Ajá. después me fui a Jalapa, que es la capital del estado. O sea, ahí tuve oportunidad también de estarme moviendo. Y por lo mismo de declamación de poesía. A mí me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho y empecé a estudiar porque pues igual en mi casa no se hablaba español, entonces necesitaba aprender para Sí, explayar sí. más, como para tener más oportunidades todavía. Y pues así poco a poco fui aprendiendo, no sé, como a comunicarme con mis amigos, con mis compañeros, a convivir un rato con ellos. Y ya luego salí de mi pueblo, empecé a crecer ya en un ambiente fuera de lo esperado, de lo Ujú. común, que es crecer con tu familia, crecer con tus hermanos. Pues yo me vine a estudiar en Cuernavaca y ahí empecé a convivir con otras personas, con otros amigos de diferentes estados incluso. Ya. Y, y pues aún batallaba un poquito porque no me sentía tan cómodo convivir con ellos, porque fíjate que yo siempre también tuve esa situación o ese problema de que no me sentía como eh, miembro de ese entorno. O Ya, no te sea, sentías parte no me sentía parte no de esa comunidad. sentía que no pertenecía, no encajaba y de alguna manera ellos también eran muy diferentes o tenían otros pensamientos, otra forma de ser y eso me hacía sentir fuera de lugar, no me podía expresar como tal y lo que sí me dio mucha confianza y hasta puedo decir que me levantó mucho la autoestima como tal. Puedo decir que fue allá en el bachillerato, en la preparatoria. ¿Y qué fue lo que te levantó Este, la autoestima? es que apenas estábamos en segundo semestre, me parece. Ujú. Ujú. Y pues mm, hicieron una convocatoria para un Ya. concurso de oratoria. Ok. Ah, ok. De oratoria. Entonces empecé a desarrollar mi proyecto porque igual a mí siempre me ha gustado como la redacción y pues me gustaba leer, desde la secundaria empecé a leer, entonces hasta ese Ok. momento y justo había terminado de leer un libro que habla precisamente sobre cómo comunicarte, Ujú. cómo expresarte, Ok. ¿Cómo se llama? cómo hablar bien en público. De hecho, no, si no lo leo mal, es Dale Carnegie, algo así. Ah, Dale ¿Sí? Carnegie. Ah, ya, ya. Si no leo mal el nombre, va, Carnegie, es así. Carnegie. Ya. Ajá, entonces, Sí. él habla precisamente de cómo hablar en público, ¿no? E influir en la gente, precisamente así se llama. Ah, ya. Entonces, Ya sé. justo acababa de leer ese libro y dije, ah, no, pues hay que escribir algo, hay que hacer algo Sí. con lo que aprendí. Y empecé a redactar y todo, ¿no? Y primero buscar el tema, cuál encajaba mejor. Y ya empecé a hablar, en ese momento yo estaba estudiando contabilidad y, Ok. y ya dije, no, pues hay que hablar de algo relacionado a lo que estoy estudiando. Sí. Y me acuerdo bien que mi tema era, este, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes.
Ok, porque todos estamos estudiando como si ya tuviéramos asegurado el trabajo. es cierto. Ajá, pero al salir, De al la... terminar, Sí, sí, sí. al graduarnos, nos damos tope con la realidad de que no hay trabajo o de que sí hay trabajo, pero incluso puedes ganar menos que los que S- trabajan desde Sí, siempre. Sí, O sea, hablo es- de como empleados, ¿no? Y no es de que esté mal, simplemente hay situaciones en donde tú decidiste tal vez dejar un ratito esto porque quieres algo mejor. O simplemente quedarte ahí no es de que esté mal, es dependiendo de tu ambición, sí, dependiendo de claro. dónde quieres estar, cómo quieres vivir, incluso Sí, trabajando en lo que se te ocurra, puedes vivir muy bien, solo que hasta cierto punto también buscamos una profesión, una sí, forma y de depende ser mucho y del pensamiento que tiene la gente, hasta dónde quiere llegar. claro, y yo tenía precisamente ese detalle y empecé a hablar sobre la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y me acuerdo que pues yo ahí como que hasta cierto punto empecé a ser un poco extrovertido porque ya llegaba con algún profesor y le decía, mire profesor, estoy escribiendo esto porque quiero participar para este concurso. ¿Me puede checar por favor para que me diga si para usted o para su punto de vista eh, esté bien o voy bien? Y ya me lo sí. revisaban y sí, más o menos, hasta que sin querer me topé con un profesor que en ese momento nos daba clases de inglés. Resulta que era lingüista, Lingüista, sí, así Ok, sí. ajá, estudió eso y me dijo, fíjate Silvino que yo estudié eso. Y ya me empezó a decir, mira, esto mira, está muy bien, pero tendría mayor impacto si lo pones acá. Entonces como wow. que me Sí, ayudó a sí, sí. Sí, acomodar mis claro. ideas, porque es de que puedes decir mucho, pero si tu comunicación no es efectiva, no causa impacto. Claro, lo Entonces mejor es hacer el mensaje lo más claro y lo conciso más posible. claro y que tenga impacto al comunicarte, de ahí como la Sí, 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 comunicación quitarle toda efectiva, la ¿no? paja, nada más En- dejar lo necesario. lo dejó y me dijo, esto quítalo, esto ponlo, esto acomódalo Ya, sí. y Qué ya chido. en una de esas que hubo como previo al concurso, tenía otro compañero que también estaba estudiando contabilidad y tenía otro tema muy, muy importante y de hecho se decía que, pues, no, él casi casi que ya va seguro para el primer lugar. Ujú. Y él, por ser de mi grupo, hasta me dijo, no sé si me lo dijo bien o por envidia o lo que sea, pero sí me dijo, échale ganas, carnal, a ver si alcanzas el tercer lugar, yo voy por el primero. Y así, No No manches. y inventes. así quedarían dos lugares en contabilidad. Primer lugar y tercer lugar, me dijo, ¿sí? Ok. O sea, échale ganas. Dije, ok, no pasa nada, a lo mejor lo dice con buena intención y Sí. todo. Entonces, hasta que llegó el día del concurso, empezamos, pasó uno, otro, luego ¿Cuántos otro, participaron y más o menos? pues, éramos como unas 10 personas, Ujú. 12 aproximadamente, Ok. porque era como dos, tres personas en cada grupo, en cada especialidad había cinco especialidades, como electrónica, computación, contabilidad, puericultura y turismo. Ok. Entonces, yo era de contabilidad, al Sí, 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 igual sí, que sí. mi sí. compañero. Entonces empezamos a competir y ya me tocó pasar, ¿no? Ujú. Y yo metí mucho como parte de la realidad de lo que se vive. Aquí buscas estudiar, ¿sí? Terminas, luego no hay trabajo. Y luego estamos en México, tenemos otra realidad que aquí hay mucho como, este, en varios estados se presta mucho para acciones ilícitas, ¿no? Sí. Como Ah, el definitivamente, narcotráfico. sí. Entonces, justamente en mi discurso hablaba mucho de que tú como que tienes muchas ilusiones, tienes muchas ganas de crecer, de desarrollarte y todo, y sales y te topas con la realidad de que no hay nada, entonces está la otra opción, ¿no? De que pues no es lo más ideal, pero si se te ofrece y tienes Sí. necesidades básicas como de economía o de cómo sacar adelante a tu familia y todo, Ujú. muchos
no lo piensan, simplemente dicen, Sí. "Oye, salió una oportunidad, ni modo. No, y Y sobre ya". todo cuando se dan cuenta de que a veces les termina saliendo más rentable irse por ese camino. Sí, y precisamente en mi discurso, hasta ahorita me acuerdo un poquito que decía que muchos prefieren vivir bien que vivir por muchos años, ¿sí? O sea, vivir Porque bien, pocos saben que años, la vida pero de ahí muchos es años. corta, saben que el Sí, riesgo es ahí, Sí, sí, sigue sí. ahí, o sea, nunca se te va a escapar, pero aún así, por la forma de cómo viven y por cómo quieren vivir, ya dicen, no, pues ya, ya, me vale ya. Entonces participamos y siento que por ser un poco más realista, empezaron como que terminamos de participar y empezaron a evaluar de que los jueces y todo eran sí, como, sí, me sí. acuerdo bien que eran como unos 6 7 jueces y empezaron a decir la mención honorífica. Ujú. Resulta que quedó este compañero Sí, el en que te primer primer lugar. lugar. dijo, El que me el que te dijo que iba avisó. a ganar el primer Ajá. lugar quedó como mención honorífica, es decir, cuarto lugar se Cuarto. escogió. Ah, Ah, ok. Solo había 3 lugares, no sé por qué en ese momento decidieron darle la mención la honorífica. mención honorífica. No, pero no pasa nada. Y ya, tercer No pasa lugar, nada. una compañera de Pueri, me parece, que habló sobre sistemas o algo así. No, no me acuerdo específicamente de qué tema habló. Segundo lugar, este, y hasta eso, había otro compañero que estaba en electrónica que era el mejor promedio de toda la generación y todos lo sabían. Entonces ellos decían, ay, no manches, va a participar él. Casi, casi que, pues a ver si él queda o él, porque pues hasta eso ya Sí, tenían 2 personas que para ellos eran los que ya iban a sí, los ganar, favoritos. asegurados. Sí, sí, sí. Entonces, tercer lugar, una chava, ¿sí? Segundo lugar, otra chava, me acuerdo que era de Tlaxcala ella. Y segundo lugar, ella con el tema tal. Y ya yo ya dije, ya perdí incluso la esperanza de ganar, porque pues Sí, si hasta los que yo consideraba que eran los mejores, o los que para los alumnos eran los mejores, sí, 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 ya no, sí. dije, no habían nada, pues quedado tan ya. bien. Ajá. Y como primer lugar, tenemos a Silvino Aguilar. No, hombre, Oh, me levanté y por primera vez en frente del público hice una grosería. ¿qué hiciste? ¿Qué Me hiciste? levanté y hice esto. Como que me lo choricé. Sí, otro Te lo rollo, bro. juro que en este momento no me importó. O sea, dije, Qué ch- no manches, o sea, lo mejor que me ha pasado. Lo lograste, No, bro. y se Vosotros. entiende la verdad, o sea, cualquiera se emociona mucho en ese momento. Y ya me levanté y ya hice eso. Por eso digo que hice la grosería enfrente de un público. No, y de Eh, los jueces, ¿no? de También ahí los jueces, o estaban. Sí. sea, me pudieron haber descalificado. Incluso si así fuera, y nada me quita ya de que el Sí, gusto sí, de Sí, 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 sí. claro, expresar. claro. Entonces me bajé, o sea, me bajé del escenario y todo. Ujú. Y este, y de ahí como que se acercaban muchos compañeros. Me hice visible Sí, prácticamente, Claro. porque sí, llegaban y qué completamente, onda, sí. canal, ¿cómo estás? Y que todo. Y ya, este, podíamos convivir, podíamos platicar más. Y pues cuando llegaban me saludaban y a veces es de que se quedaban ahí, hasta platicábamos un rato Sí, sí, sí. y sentí que empecé a ser escuchado. O sea, en ese momento empecé a ser escuchado. Y también Claro, cuando dije, ya te ok, das a valer, ¿no? Cuando ya demuestras lo que vales, demuestras que, Lo que eres pues, capaz de sí, de lo que lograr. eres capaz de lograr, que tienes algo, pues, ahí dentro de ti, ¿no? Que puedes estar, Que tienes esa chispa, ese ándale, potencial. justo tienes esta chispa. Mira, y algo que estoy notando ahorita de todo esto que me estás diciendo es que precisamente si llegaste a ese punto donde ya te diste a notar y la gente ya te está empezando a percibir, ya quería incluso acercarte a ti y escuchar de ti, era el hecho de que, una, te nació la curiosidad. Fuiste curioso desde un inicio porque, pues me estás mencionando lo del libro que estabas checándolo. ¿Cómo dijiste que se llama? eh, Cómo ganar amigos, ¿no? no, cómo hablar en público e influir en la gente. Ok, ¿cómo hablar en Ah, cómo público e hablar en influir en la público gente? e influir en la Pero, o gente. sea, Ujú. me refiero a que tuviste esa curiosidad de estar leyendo el libro, de estarte interesando y luego decir, ¿sabes qué?
pues los libros son para aprender, no hay que aplicar el conocimiento, hay que hacer algo con esto que estoy Sí, leyendo. sí, sí. Y luego también tener la curiosidad de saber si lo que redactaste lo redactaste bien o lo redactaste mal. Y también tener los, pues los huevos de ir a preguntarle al profesor, que también era lingüista, ¿no? Al Eh, profesor que era lingüista sobre si se podía mejorar o qué le parecía, cuál era su opinión acerca de lo que habías hecho. Entonces, yo siento que sí hay una combinación ahí importante de, pues, querer hacer más, querer interesarte por las cosas, querer Sí, participar, a ver qué tal, y también que te venga valiendo absolutamente si fracasas o si te va mal, porque siempre van a haber otros intentos, siempre claro. vas a poder, pues, desenvolverte aquí o desenvolverte allá, y lo puedes volver a intentar cuantas veces sea necesario, pero desde un inicio tú de decirte, pues, ¿sabes qué? Estoy consciente de eso. Me vale si ahorita no quedo en el sí, podio, si no quedo en la mención honorífica, si nadie se acuerda de mí después de esto, porque después lo puedo volver a intentar y después, si puede ocurrirme, pues lo que a ti te ocurrió en primera Sí. instancia, ¿no? O sea, fue en la primera oportunidad y te fue súper bien. Pero igual si a otra persona no le va tan bien, pues no pasa nada, sí, porque sí, sí. ese concurso me imagino que es como algo anual, ¿no? Que se hace o algo semestral. O- Curiosamente solo se hizo esa vez. ¿Solo se hizo esa Parecía vez? que estaba destinado a Mira, se alinearon los astros sí, para que quedaras ahí. Pero ¿estás de acuerdo con que para muchas otras cosas del estilo, pues hay siempre oportunidades, claro, hay claro, siempre claro. cosas que se están, pues que salen a la luz y que ahí tú puedes meterte si tú quieres, pero pues es la curiosidad por el tema o por todas estas cosas que están influyendo sobre ti y que tú también tienes que dejarte aprender de ellas porque pues si no te nace esa curiosidad, pues ni siquiera te vas a interesar y no vas a querer buscar más, no vas a querer expandir tu conocimiento, no te vas a dar cuenta de todas las cosas que involucra y todo en lo que podrías tú meterte para llegar a aprender. Y luego pues también tener esa valentía de querer demostrar ese conocimiento, de querer ponerlo en práctica, de poder aplicarlo. Sí. Se me viene a a la mente una frase que la tengo pegada en mi pared que dice que el éxito no es para los inteligentes, sino para los valientes. Así es, pues Y definitivamente, digo, tiene mucho de cierto esa frase. uno no tiene que tener inteligencia innata o ser un genio dotado que pues no tuvo que esforzarse. Es simplemente alguien aplicado a quien le termina yendo bien, alguien valiente como tú dices. Y algo que dicen mucho en la carrera de medicina, mis compañeros y otras personas, de grados superiores, es que pues la carrera no es para gente inteligente, es para gente que se esfuerza, gente con disciplina, gente que se empeña o que le dedica el tiempo, ¿sabes? No Sí. gente que sea pues superdotados o que tengan un intelecto por encima del promedio o mayor coeficiente intelectual. No, no, no. Es gente que simplemente se esfuerza y le dedica el tiempo necesario a la carrera. Porque al final de cuentas yo creo que si nos esperanzáramos mucho o esperáramos mucho de que todos fuéramos bien dotados intelectualmente, Ujú. yo creo que estaríamos de alguna manera desperdiciando mucha capacidad también, ¿no? Mucho, Sí, pues prácticamente nos limitaríamos mucho a desarrollarnos. Simplemente diríamos, es que no soy bueno para eso y, y sí, ya nunca no lo voy a desarrollarías hacer. bien esa Pero habilidad. justamente estaba viendo bueno, no me acuerdo específicamente, pero me tocó ver un mensaje que me impactó mucho, ¿eh? Yo veo generalmente mensajes de reflexión o Ujú. algunas Ok, ideas sí, sí, sí. y decía que una persona estaba tocando piano Ujú. y Ajá. llega otra persona y le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué insistes tanto? No eres bueno, evidentemente no eres bueno en lo que haces. Ok, sí, sí, Ya sí. mientras Y tocaba el piano, claro, y él le contestó, si paro ahorita, nunca seré nunca bueno. seré bueno. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con todo lo que hacemos, porque el hecho de tener la valentía, como dice Emiliano, de querer intentar las cosas, de querer exponernos a ser criticados, a Sí. ser humillados hasta cierto punto, es lo que nos
prepara para que en algún momento podamos ganarles a los demás. Sí, Completamente, le acabas de dar porque al punto. si desde ahí tenemos miedo como de intentarlo, pues volviendo al mensaje este que les comento, nunca seremos buenos, nunca seremos buenos, porque también la frase más escuchado, la práctica hace el maestro. Ujú. Si no te avientas a ver qué sucede, cómo puedes mejorar, hasta estando ahí te das cuenta también de lo que te faltó, de cómo lo pudiste haber hecho, como que para la segunda pues ya tengas como las bases de Sí, poder sí, sí. mejorar las cosas y muchas veces es lo que te va a llevar también a progresar, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, pues yo creo que eso precisamente es lo que nos ayuda a desarrollarnos, Sí, porque pues también hay que ser, eh, ¿cómo se dice? Conscientes de lo que decimos, el impacto que puede causar o el daño que puede causar nuestras nuestras palabras, palabras, sí. ajá. Entonces, como para saber hacia quién nos dirigimos y cómo lo hacemos. Porque ser extrovertido nos ayuda mucho, nos abre las puertas o, por ejemplo, también nos puede crear un puente entre una situación a otra, un lugar a otro y todo, ¿no? Pero pues también, ¿qué es lo que hace que nos impulse a llegar Sí, sí, ahí? sí. Porque puedes hablar mucho, pero al final de cuentas es solo ruido si no te comunicas, si no te das a entender, ¿no? Es solo ruido. Sí, claro. El hecho de ser extrovertido a lo mejor te pone encima del escenario, pero como quieras todavía tienes que preocuparte de un montón de otras cosas. Tienes que preocuparte porque tu mensaje se entienda, por ser directo, por tener buena comunicación, por ser preciso con lo que vas a decir, por utilizar bien las palabras, porque también depende del público que está ahí presente lo que vas a decir o cómo vas a expresarte. Digo, no es lo mismo como estamos hablando ahorita entre nosotros a como lo harías en una entrevista formal o como lo harías pues Eh, entre compas que ni siquiera se están grabando, que luego se avientan comentarios funables, pues no, no decimos lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Es también considerar todas esas cosas. Entonces, pues sí hay que ser directo, hay que ser efectivo. Y ya independientemente de ser extrovertido frente a un gran público o tener a este gran escenario, pues también en tus relaciones interpersonales que tienes, ya sea con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. O sea, aquí se siguen respetando los mismos principios. Y algo que recuerdo que me dijo mi doctor de inmunología, ahorita que lo estoy llevando en cuarto semestre, es que, nos lo dijo en la primera clase incluso, es que para que se presente una buena relación interpersonal, las personas deben de tener entre ellas confianza, respeto y comunicación. Y que si alguna de esas tres cosas no se mantiene o se cae alguno de esos pilares, entonces simplemente la relación no va a ser tan fructífera. Esto aplica para cualquier persona con la que vayas a relacionarte, que tengan cierta intimidad o que vayan a estarse reuniendo seguido. Piénsalo en el caso de tu pareja. O sea, ¿cómo puede ser buena pareja sin que haya confianza, sin que haya respeto, sin que se estén comunicando las cosas? Y precisamente nos lo dijo el doctor porque dijo que así es como quiere que sea la relación entre él y nosotros, estudiantes, ¿no? Sí. Porque quiere que nos llevemos bien y que haya confianza entre nosotros y que nos platiquemos las cosas. Y pues eso también alienta a todos los demás y de todas las materias que estoy llevando ahora, donde más participa la gente y donde más se animan a hablar es en inmunología, con este doctor. Precisamente porque nos dejó esto muy en claro y es crear un ambiente de bastante confianza, ¿sabes? De bastante seguridad. Eso aunado a la manera en la que se expresa el doctor, que es muy propia, pues muy, muy considerada hacia nosotros, pues, o sea, uno hasta se alegra de ir a la clase, ¿sabes? Ya no se le hace pesado Sí. ni nada. Ya no es de que, es la última clase del día, me la voy a saltar para irme a mi casa, sobre todo porque ya es tarde, es por ahí de las 5. Es hasta, no, pues me quiero quedar porque una, me gustan los temas por cómo lo explica el doctor, y dos, pues está el doctor, ¿sabes? Lo voy a ver a él y pues a lo mejor incluso hay gente que tiene una relación con este doctor que no la tienen con otras personas que deberían de ser más cercanas a los estudiantes, ¿saben? Entonces, yo sí creo que
hay que ser extrovertido para poder estar ahí en la posición del doctor, por decirlo así, pero también hay que saber manejar todas estas cosas con respecto a tu diálogo, con tu manera de hablar, con cómo vas a entablar conversación con quienes te estén escuchando. Y yo creo que sí, cada persona debe de extrapolar todo esto a sus relaciones interpersonales que tiene con sus papás, con algún hermano, con algún primo, con su pareja, o incluso acá entre nosotros, entre compas, igual deben de De permanecer esos compas. pilares, sí. Este, yo me tocó en una ocasión escuchar a una persona que igual le comenté a Emiliano. eh, Se trataba sobre un señor que mandó un audio como Ujú. de 2, 3 minutos. Sí, No decía nada. Es que O sea, decía mucho. mi hermano tiene un negocio. sí, sí, sí. Solo preguntó por el material, Ujú. a qué hora lo podrían llevar y costo. Ya, Solo preguntó por esas tres cosas en esos 3 largos minutos. de audio. O Sí, sea, ni siquiera güey. por mensaje lo Sí, escribió, sí, mandó el sí, audio. por audio. Y es de que ahí lo tienes que escuchar Sí, todo el tema. Y ya está bien. Solo que pues me marcó mucho porque luego me quedé pensando de que, no manches, o sea, tanto, tanto tiempo, tantas palabras como para Sí, sí, sí. pedir estas tres O sea, cosas. decía mucho en el audio, pero que no era importante. sí, Claro. y muy redundante además. Y fíjate que hasta ahí la tuviste fácil, porque yo conozco a gente que se avienta unos audios de 10, 12 minutos, ¿eh? O hasta más. O sea, sí me ha tocado ver de que de repente veo a alguien y, oye, ¿qué estás escuchando? No, pues aquí el audio. ¿Audio de qué? No, es que pues mi amigo aquí, este güey, me lo mandó y veo el audio y son 15 minutos de No audio que se está manches. aventando. No, y lo peor, ni siquiera es uno, son varios que envió. Ahí es donde Imagínense. entra la parte de comunicación efectiva, ¿no? De ser Sí, directo, claro. seguir al grano. O sea, ¿para qué Sí, o quieres sea, saber tanta ahí yo sí información? creo que es un poquito lo que dijiste de que la gente se quiere sentir escuchada y está hable y hable y hable, Ok, como sí, sí, para, sí. porque se siente en confianza con esa persona y porque también quiere sentirse escuchada, quiere sentirse cómoda y a lo mejor no tiene oportunidad de hacerlo con otra persona, lo cual pues yo creo que si ese es el caso, entonces debes de mejorar un poquito tus relaciones, ¿no? Sí, al final de cuentas siempre se dice que nos llevamos con gente que de alguna manera tiene algo igual que a nosotros. Sí, Entonces a lo mejor es de que pues ellos entienden, ellos se escuchan al final de cuentas y Sí, sí, tienen la sí. misma necesidad tal vez. Uno de hablar, otro de escuchar tal sí, vez, pero se encajan ahí. Entonces sí, es sí, ahí sí, donde pues la amistad se hace más eh, cercana, claro, más íntima y pues puedan expresarse libremente. Y pues también hablando de la extroversión, en una ocasión tuve una plática demasiado interesante con un compañero. Él era completamente contrario a mí, ¿no? Lo contrario. Él era muy tímido, muy inteligente, ujú, pero muy muy tímido. tímido, sí. Ajá, entonces sus proyectos académicos los desarrollaba, pero haz de cuenta que mira su proyecto contra el tuyo o lo comparas y es de que dices, ay, no manches. O Te sea, dio una yo dónde Sí, paliza. sí, estuve, yo sí, por qué no estudié o por qué no le eché ganas, Ya ¿no? sé. A comparación la de él. Sí. Pero luego es de que llegas y ves como todos tus compañeros y es de que pues no vas tan mal y dices, ah, no manches, ando bien. Entonces, estábamos platicando y fíjate que hasta eso no convivía con él, no platicábamos mucho porque por lo mismo de que era muy reservado, era muy muy en su rollo, de que ujú, llegaba y terminábamos de trabajar, porque los dos trabajábamos ahí, terminamos de trabajar y él se metía en su cuarto y no sé, pues a él le gustaba mucho la programación y todo ese rollo. Ah, ok. Entonces como que se metía en su computadora y ahí, de ahí no salía, ¿sí? Entonces programaba todo, él era muy dedicado hasta en esa ocasión que nos tocó ya convivir, ya conocernos un poquito, porque llevábamos rato trabajando y hasta eso yo nada más lo conocía por su nombre y hasta ahí. Mm, Y pues yo lo veía que era un poco tímido y hasta ahí. Tampoco me interesó mucho sacarle la plática o intentar convivir con él, porque pues también yo hasta cierto punto soy muy extrovertido con gente que sé que sí son así sí, y con gente sí. que no, simplemente no quieren platicar. Si les preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué has hecho? Nada.
Y decía, no, Bien, no hay bien, manera de entablar sí, 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 una bien conversación. cortantes, ¿no? Sí, claro, entonces como que hasta ese momento que estábamos ahí, pues porque yo venía de mi pueblo Ok, y me traje algo muy típico de allá, que es el aguardiente. ok. Ah, ok. Entonces les dije, hey, vengan, prueben poquito porque Es alcohol, ¿no? Es aguardiente. Sí. es alcohol. Y les dije, vengan, prueben poquito porque pues lo traje de allá y como casi no iba, dije, pues no es como el tequila, les digo, no es como el tequila, no es como el mezcal, vengan y pruébenlo. Y ya empezamos a probar y él resulta que como que le gustó y me dice, regálame otro poquito. Y hasta se me hizo raro porque precisamente porque él no habla. Entonces le di y ya nada más le hizo paz. ¡A la madre! Y como ya salimos de trabajar, no, es más, si quieren, pues nos sentamos y nos lo acabamos. Entonces se sentaron todos los demás y Sí, sí. empezamos a convivir y no pasó nada de tiempo, güey, como unos 10 minutos si acaso estábamos platicando y ya me dijo, ¿sabes qué tienes tú, Silvino? Y ya pues, yo me quedé así como de que pensé que me iba a golpear y me dice, este, yo creo que tú has notado que en cuanto al promedio y en cuanto a la capacidad intelectual, puedo decir o me siento o me atrevo a decirte que yo tengo un poquito más desarrollado eso. Dijo. Pero de lo que sí te envidio Ok. es que a ti se te hace tan fácil convivir con gente, entablar una relación, una plática, establecer una Sí, sí, relación y sí. todo esto. Y, y luego es de que en poco tiempo ya andas ahí conviviendo con gente y yo no puedo eso. Yo no puedo. Y si ahorita te acepté un traguito, es de que pues ya llevábamos mucho tiempo trabajando juntos y de alguna manera dije, no, pues pues no está tan mal, ¿no? Al final de cuentas creo que yo te conozco más a ti de lo que tú me conoces a mí. Ujú. Porque Ujú. tú eres más como eh, social y todo, y yo veo cómo eres y lo mío es más difícil que la gente vea lo que yo hago. Dice, por ejemplo, en tu caso, la gente sabe que eres contador. Y a mí, ¿quién sabe que soy programador? Nadie. Nadie sabe que yo soy programador. Dice. ¿Por qué? Porque me meto a mi cuarto y ahí estoy. Y en tu caso es de que, que las leyes fiscales, que es, hablas mucho, dice, y convives con ellos tranquilamente. Y me dijo algo que siento yo que me quedó y no me hizo sentirme mal, al contrario, creo que me ayudó como que a conocerme más o a ser consciente de las habilidades que yo tenía. Sí, sí, sí. Y me dijo, lo que yo pienso de ti, Silvino, es que a ti te va a ir muy bien en la vida porque tienes eso que te hace, que te impulsa a hacer, que te impulsa a lograr, que es la capacidad de socializarte, la capacidad de establecer una relación, hacer amigos, hacer contactos. Y yo, por muy bueno que sea, sé que si yo intentara competir contigo, es de que tú llevas la de ganar por el simple hecho de que sabes comunicarte, Ah, a ¿sí? pesar de haber reconocido que era más inteligente que los demás, ¿no? De, Él así tal cual lo dijo, es que yo sé que si se tratara de capacidad, yo les ganaría a muchos, pero si se tratara de contactos, es de que en una empresa yo no lograría entrar ni con todo lo que sé. Y es verdad, porque Sí, yo sí, creo sí. que por un tiempo estuve, por ejemplo, también trabajando en recursos humanos, en RH, y sabes que cuando hay vacantes es de que lo primero que se habla, ok, ya no está tal persona, necesitamos cubrir ese puesto, ok, sí, pero si tú te encargas como de reclutar gente, por ejemplo, y sabes que tienes un amigo que, que tiene esas capacidades o esa ujú, profesión Sí, sí, sí. o lo que sea, ¿a pues lo quién intentas crees que le vas meter, a sí, hablar, güey? O sea, claro, antes de publicar, tenemos un vacante, pues tienes a un amigo, tienes a un familiar sí. que, pues que sabes que
incluso aún si tú no tuvieras como esta autoridad de contratar gente, el hecho de conseguirle una entrevista, ya le abriste una puerta. Claro. Se trata de que él la Sí, mantenga. independientemente de Sí. que luego lo consiga o no, pues mira, o sea, ya Ya tienes le una diste ventaja ahí, sí, oportunidad sobre todos los demás. sí, sí, Entonces sí. yo creo que ahí, y o sea, como que se me hizo tan raro escucharlo porque es una realidad, creo yo, pero algo incómoda, se me hizo muy raro Sí, escucharlo, completamente. pero me hizo consciente de que el hecho de que yo sea muy sociable, eh, muy extrovertido, me di cuenta que era como una herramienta Sí. Muy poderosa, muy la neta. poderosa que Y tenemos. algo ahí muy curioso es cómo a veces nos damos cuenta de inmediato de que estamos haciendo algo mal, pero luego no somos tan buenos para reconocer nuestras virtudes o nuestros logros en varias cosas. Hasta se te hace un poquito, como dijiste, incómodo escuchar que alguien te esté halagando sobre eso, porque es como, ay, o sea, yo seguro tanto así, o sea, te quedas como que, está bien. O sea, aceptas que platiques sobre tus errores o sobre cosas que a lo mejor podrías mejorar, pero luego te empiezan a halagar sobre esto y es como que, bueno, está bien. Y eso también hay que aprender a aceptar, reconocerlo. Y fíjate qué buena manera de demostrar la importancia de la extroversión y cómo es que esto puede llegar a apoyarte. Y bueno, ya para no alargarlo más, porque creo que nos pasamos tantito de la cuenta, no sé si tenías una frase final que decir, Emiliano, o algo con lo que querías Pues creo acabar. que ya me adelanté con la frase, la dije hace ratito que el éxito no es para los inteligentes, sino Ah, es para los para los valientes. valientes. Ya, ya, ya. Y creo que, o sea, creo que con la anécdota que nos compartió Silvino es un claro Sí, ejemplo definitivamente. de cómo, Quedó, de lo importante que es. ujú, quedó súper claro. Es que también se dice que el éxito sí llega, pero le gusta encontrarte trabajando. Sí. Sí, por lo mismo yo también he escuchado que dicen que tú Qué haces tu rollo. propia suerte, ¿sabes? Claro. O sea, oportunidades van a salir siempre, pero ya depende de ti de que te hayas Sí, preparado y de que tengas completamente. las aptitudes Sí, sí, necesarias sí. para poder tomarla. Pues bueno, yo sé que tienes muchas cosas más que decir, no te preocupes. O sea, igual cualquier cosita puedes venir en otra ocasión, no tiene que ser Claro, algo claro. de una sola Primero vez. les agradezco mucho que me hayan invitado. Desde que me dijeron el proyecto se llama Estudiambre, dije, ay, de ahí soy. Entonces, realmente a mí me agradó mucho, me impactó, fíjense, y me llamó muchísimo la atención. Y luego, pues ya dije, ok, voy a ir a ver y Sí, sí, sí. qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Pero ya estando aquí también, el ambiente es demasiado tranquilo, agradable, en confianza y pues les agradezco mucho que haya este espacio, sobre todo poder hablar sobre algunas cosas que Sí. en lo personal me marcó y me ayudó también a desarrollarme y que bien podría ser de utilidad tal vez para alguien dependiendo de la situación en la que se Sí, sí. encuentre y ya sea que solo sea, no sé, para entretenerse, para pasar el rato o aprovechar algunas de las cosas que podría funcionar. Al final de cuentas, no es de que, pues, que tengamos la verdad absoluta, ¿va? Ujú. Pero, pues, hablamos de lo que nos tocó vivir o de Sí, las nuestras experiencias y experiencias. anécdotas que No, tenemos. y mientras Y le termine ayudando a alguien, yo creo que con eso ya se cumple el propósito. claro, claro, al 100%. Y pues, muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Y gracias, Daniel, pues, porque pues, la pasamos a toda madre. Y ojalá y haya otra Sí, ocasión, ¿verdad? ojalá. Una Y segunda parte, una ¿ok? segunda parte para platicar, convivir un rato. Y pues, muchas gracias. No, Sí, hombre. gracias a ti también y qué Gracias, bueno gracias. que lo disfrutaste. Esperamos que, como dices, se pueda repetir esto porque sí estuvo a todo dar, la verdad. Yo Pues sabía que iba bueno, a ser así. ya con esto nos despedimos. Estaríamos trayendo otro episodio para la próxima semana y espero que estén súper, súper bien. Aquí lo vamos dejando, así que hasta la próxima, Hasta la estudiambres. próxima. Denle like y suscríbanse, por favor. Ay, Agua, se te cayó el micro. Pero fue ahorita, sí lo tenía bien. Sí, sí, sí.